a quien no quiero demorar más también para poner al aire, y tiene que ver con alguien a quien adoro por la manera en la cual explica y detalla muchas cosas, y sobre todo le presto atención por dos cosas en particular que las voy a que me aguante un ratito porque quiero contar esto sí o sí. Y tenemos un retoño acá dando sí, programa. Sí. Excelente, porque la verdad que tengo una responsabilidad. ¿Sí? Cuídame el nene, te lo habrá dicho, por favor. No, vos sabés que no. Cuidado con el nene. Al revés, tal cual. No se hace cargo, está mirando el teléfono del chabón ahí. No, mira, lo quiero contar, me tomo un minuto para contarlo. Suyo. Conozco a Natacha desde el año 2012. Me pasa que cuando empezamos a transitar laboralmente un camino, rápidamente me doy cuenta de las injusticias que se cometen en el plano de lo laboral. Por ahí no quiero ser autorreferencial con ella porque si ella no me lo permite, yo tampoco me voy a tomar el atrevimiento. Pero desde ese momento es como que encaminamos o encauzamos un proceder juntos, y a partir de ahí quiero ser consciente de que en algún momento lo iba a decir, y aprovecho este momento que me estoy dando para mí mismo, un regalo para mí mismo. Pero un mimo. creo que es una de las profesionales más comprometidas con su profesión que conozco. Si vos me preguntás, yo te diría que, viste que no tengo mucho feeling con los psicólogos. Que me disculpe si alguno está escuchando. Jugamos para el mismo equipo. Sí. Pero hay unas situaciones puntuales que son muy interesantes. También lo digo porque tengo amigos psicólogos muy particulares. Así que bienvenidos sean. No, bueno, a ver, no les falto el respeto. Yo lo que digo es, lo que me pasa con Natacha, lo que me sucede con Natacha, es que en esto me voy a pisar, me voy a quemar. Pero ciertamente lo ideológico transita por la misma mirada que yo le pongo a la vida, con la que pregono, con la que practico y con la que voy para adelante. No, es detalle menor. Entonces, esto vos dirás, bueno, pero eso es un amigo. Lo que me pasa con vos, Lucas. Sí, seguramente no pensamos ideológicamente igual, que está bárbaro, pero nos une el mismo cauce de la amistad que transitamos hasta el día de hoy y que seguiremos en el futuro. Entonces, ¿qué me pasa con Natacha? Exactamente lo mismo. Tenemos una mirada bastante en el mismo sentido, con el mismo horizonte. Lo único que nos falta es por ahí poder volver a trabajar juntos. Bueno. Que seguramente se va a dar en algún entonces, ¿no? Pero hoy yo esto lo tomo como una manera de trabajar. Después de toda esta introducción, obviamente, la voy a presentar, pero ¿por qué? Porque quiero que de alguna manera ella nos posicione en muchas de las cosas que han venido sucediendo, y para aquellos que nos escuchan del otro lado de la radio también, en el 96.7 de Leal, quizás seguramente se van a sentir identificados. Y tiene que ver con dos cosas. La primera fue... Me interesa mucho el tema Mira, yo me he cruzado, transito el día a día con gente que le ha pasado, o le sucede quizás todavía aún, que la cuarentena, el confinamiento, la pandemia, estaba todo por hacer, estaba todo por aprender. Había... ¿Cómo te puedo decir? No se sabía a lo que se enfrentaba uno. Una incertidumbre total en el cual nos fuimos amoldando a lo que nos iban diciendo. ¿Qué te pasa con esa incertidumbre? Lo primero que no es que te comes la cabeza. Genera secuela. Bien, pero ahí es donde uno va a apuntar con la charla que vamos a tener con ella hoy. Porque yo lo que le planteaba el fin de semana, le digo, mirá, Natacha, me parece que se está jugando muchísimo con vamos a decir, con los contratiempos o la falta de certeza de las personas que sufrieron muchísimo con esto. Y me parece que hay que llevar un momento de tranquilidad y hay que hablar del tema. El tema siempre estuvo sobre la mesa. El problema, ¿sabes cuál es? Que se tocó mediáticamente. Bien. Cuando lo hablan con profesionales, seguramente el profesional te pone en otro lugar y te pone en otro panorama. Yo por eso no quiero demorar más, porque me extendí demasiado en la introducción, y quiero obviamente darle el paso a ella más que nada para que sea ella quien lo explique y lo detalle a la perfección. Así que... Puertas abiertas para Natacha. Puertas abiertas para Natacha. Natacha, buenas noches, ¿cómo estás? Mirá. Hola, muy buenas noches. Bien. Mirá, ya que arranquemos bueno, pero te puedo asegurar que esta charla te va a agradar, más que agradarte, seguramente nos vas a poder posicionar hacia qué nos enfrentamos cuando hablamos de confinamiento, cuando hablamos de pandemia. Hablar de confinamiento, pandemia y la salud mental tiene que ver con el individuo. Lo transitamos todos, cada uno de diferente manera, pero bueno, nadie mejor que vos para poder dar un panorama de lo que viene, si se quiere,
pero no de lo que viene en términos sanitarios, en términos económicos, no, en lo que viene a lo que nos enfrentamos. ¿Viste cuando te dicen, tenés cuidado con estas cosas? Bueno, Sí. ¿quién te va a orientar? Bien. Bueno, nadie mejor que... De lo que viene y de lo que ya es. Y en lo que estamos. Porque pasamos un año ya y van dejando algunas marcas. ¿Pero no te asustan algunos titulares? Los medios, ¿hacemos bien en tocar el tema de oído o tocar muy por elevación? Creo que siempre una buena fuente es necesaria para... Y nosotros fuimos a la fuente. Y por Bueno, eso vamos a hablar con Nachacha en el la día de hoy. escuchamos. Nachu. Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes que después de un año de esta realidad totalmente trastocada, inesperada y a la cual recién ahora estamos un poquito o hacemos por lo menos el intento de adaptarnos, conversábamos un poco y yo decía que a mí me parecía muy bien todo lo que lo que se hizo en el mundo en materia sanitaria y sobre todo también como una segunda opción la preservación de la economía y de los recursos económicos, pero que yo sentía que se había dejado un poco de lado, se había subestimado los costos que este contexto de pandemia y sobre todo de el aislamiento como medida sanitaria tenía para la salud mental y para el psiquismo de las personas que transitamos todo un año en los que hubo un quiebre abrupto de nuestras rutinas cotidianas. Claro. Y sobre todo el distanciamiento y el aislamiento pasó a ser la nueva normalidad, ponele. Y me llamó la atención de que ciertamente el foco se puso, sobre todo acá en la Argentina, en priorizar, reestructurar todo un sistema de salud que estaba quebrado, pero básicamente aportando y apuntando a la preservación de la salud física. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Por otro lado, déjame preguntarte algo. estaba también tratando las cuestiones económicas y de alguna manera la sobrevivencia en cuanto a la industria y la economía de un país, pero se estaba de alguna manera subestimando los costos que desde el punto de vista de lo emocional y del psiquismo y de la salud mental podría tener impacto, que de ello lo tiene. Yo lo que creo es que cuando dentro de un tiempo hagamos retrospectiva y hagamos una mirada, las estadísticas en torno a la salud mental van a ser en ese sentido interesantes e importantes como para empezar a prever desde ahora, sobre todo por estadísticas que se están dando a lo largo de todo un año, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y que eran esperables que pasaran también. Yo creo que también es esperable que se tomaran medidas al respecto, en ese sentido. Te quiero, Nacho, adoro escucharte porque sos tan explícita en las explicaciones que das, pero hay algo que quiero saber con respecto a tu mirada. Viste que a los argentinos nos pasa esta cuestión vincular de ser muy, no voy a decir franelero del término, pero sí muy apegado somos muy empáticos, sí, sí. O esta famosa, tenés que tener un poco de empatía con el otro. Palabra de moda. Es que es lo que hablaban ustedes hace un ratito pero atrás. somos muy pegotes con nuestros cariños, con la gente que queremos. Sin somos duda. Muy de estar en contacto. Sin duda. Yo creo que ahí arranca el quiebre y también de alguna manera ahí arrancamos nosotros a perder el día a día, lo cotidiano y a empezar a sufrir estos trastornos de los que habla Natacha. Si me permitís, voy a redoblar la apuesta. ¿Esto no lo habrá acentuado la pandemia? Porque creo que... Totalmente. Vos pensás que como especie evolutiva nos define como seres humanos que somos seres sociales. Entonces, a diferencia de otras especies en la evolución, nosotros necesitamos del otro para condicionarnos como seres humanos y para sobrevivir. Es la única especie que sí necesita de un otro para poder posicionarse en el mundo, no solo en la adaptabilidad y la convivencia y la sobrevivencia física, sino para de alguna manera formarnos como lo que somos. Yo soy sujeto en tanto, soy en función de un otro que claro. también me permite reflejarme, me construyo como sujeto. Entonces, en la esencia del ser humano está ser social. Entonces, cuando de alguna manera hay todo un contexto que abruptamente rompe lo que a mí me condiciona como ser, como sujeto y trae impacto. Pero no estoy hablando ya del impacto en la salud mental, hablo de algunas personas que pudieran tener algún antecedente de trastornos o diagnósticos en el amplio espectro de los diversos enfermedades de la salud mental, sino hablo de las personas común. Claro. O sea, ¿quién de nosotros a lo largo de este año no se ha sentido en algún momento triste, enojado, con incertidumbre, con sensación de desesperanza, en ese con orden. Ansiedad? Son emociones que las personas que, ponele, estamos dentro de la llamada, entre comillas,
normalidad o sanidad, nos hemos sentido vulnerables en nuestras emociones, fragilizados en nuestras emociones. Entonces te imaginas el impacto en aquellas personas que tienen un antecedente o un recorrido o un proceso dentro del campo de los trastornos de la salud mental. Claro que se incrementan y se refuerzan cuando no tienen el acompañamiento y la supervisión necesaria. ¿Cómo ves el escenario al que nos empiezan a preparar de alguna manera, o al que, ojalá no, pero suponemos terminaremos nuevamente confinándonos, o eventualmente en provincias como la nuestra, quizás por ahí eso sea un poco más lejano, o no tanto, pero seguramente las fases van a ir cambiando? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista profesional en este momento con lo que te rodea? Bueno, sos una profesional que no solamente te podés dar la posibilidad de frecuentar la sociedad, en este caso la ciudad de Santa Rosa, sino también ver de qué manera se comportan otras sociedades, como puede ser en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunos lugares por donde te estás moviendo. Pero ¿cómo ves vos el humor? ¿Cómo ves particularmente si percibís cierto grado de preocupación, de angustia, de temores? Normalmente nos seguimos comportando, o intentamos comportarnos lo mejor que podemos en un contexto que sigue siendo bastante adverso para la sobrevivencia humana. Y uno trata, dentro de lo posible, de tratar de recuperar rutinas cotidianas, con ahora la particularidad de que están atravesadas por el distanciamiento, que es lo más importante. Tenemos que adaptarnos a que los contactos, las percepciones que tenemos de los otros van a estar establecidas por el distanciamiento. Claro. Y sobre todo por una herramienta que vuelve a como tomar fuerza, que es la virtualidad. Sí. Por un lado, es lo que yo veo. La gente sigue siendo las mismas personas, con un nivel de vulnerabilidad emocional un poquito más susceptible y más sensible, que nos pasa todo. Pero por otro lado, sí hay estadísticas que están demostrando que hay determinados trastornos del espectro de la salud mental, sobre todo los asociados a trastornos vinculados al encierro o a trastornos que tienen como base la ansiedad, que sí se han exacerbado en este año de confinamiento, de pandemia. Pongo, por ejemplo, los ataques de pánico, los trastornos de la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos asociados a la hipocondriasis, los trastornos asociados a la depresión, los intentos de suicidio, sin contar con otros indicadores que también se vieron en este sentido en aumento. Ponele el aumento de la violencia contra las mujeres, el aumento de los femicidios, el aumento de la violencia y del abuso contra la niñez, el aumento, por ejemplo, de el consumo problemático, de las adicciones, y también que se trastocó todo el esquema de cuidado y de apoyo y de acompañamiento a aquellas personas con fragilidad o discapacidad. Entonces, todo ese panorama, de alguna manera, aunque quizás no esté tan visibilizado, del que no se hable demasiado, está, y es una realidad, con los que los profesionales de la salud mental lidian todo el tiempo, y sobre todo en condiciones de acompañamiento, de supervisión totalmente disonantes y anormales en ese sentido. Hubo muchas personas que abruptamente, por ejemplo, dejaron de tener contacto con sus profesionales, porque no todo el mundo tuvo al alcance la virtualidad para mantener su comunicación con su profesional de cabecera, con su psiquiatra, con su psicólogo de cabecera. Hubo tratamientos que se vieron interrumpidos. Hubo personas con diagnósticos de salud mental que se vieron al cuidado solo de familias o se quedaron solos. Entonces, de alguna manera, esta pandemia no solo salió a reducir y puso visible toda la fragilidad de un sistema de salud, pero no solo en las cuestiones que hizo la infraestructura para enfrentar el COVID, sino la fragilidad que había también dentro del sistema de salud nacional en cuanto a la salud mental. Claro. Y eso yo creo que también implica una reflexión, y en ese sentido todavía estamos a tiempo para una reestructura de nuestro sistema de salud que priorice también el aspecto de la salud mental en cuanto a la continuidad de los tratamientos, la supervisión de las personas, el acceso a la medicación, el control y la supervisión de que se lleven a cabo los tratamientos y no se discontinúen en el tiempo, que la gente tenga accesibilidad a los profesionales con los cuales siempre cuenta, y eso amerita de alguna manera todavía una autocrítica y una reflexión. Para nada estoy desmeritando la labor de los profesionales de la salud, que tuvieron también que ayudarse, adaptarse, buscar las maneras de seguir acompañando a sus pacientes, a los sujetos destinatarios de sus servicios, pero sí yo siento que podría haberse puesto un poco más de recursos también en garantizar
que estas atenciones se pudieran dar con la misma calidad con que se garantizaban los respiradores en las salas de terapia intensiva. Natalia, te quiero hacer una consulta porque me quedo con una palabra que tiraste ahí que creo que nosotros como sociedad, puedo hablar personalmente, pero creo que esto es un concepto que nos abarca a todos, nombraste la palabra ansiedad. Y lo que eso conlleva, la falta de contacto con los seres queridos, la ruptura de lo cotidiano, que lamentablemente estamos acostumbrados a tener, porque lo cotidiano nos rompe el imprevisto, la cosa que tenemos armada, nos perdemos de un montón de situaciones acostumbrados a lo cotidiano. Respecto a la ansiedad y ese querer todo el tiempo ya mismo, algo que es una incertidumbre, si lo podés poner la óptica de esa manera, creo que es una cuestión muy fuerte, sabiendo que la ansiedad decanta en un montón de cosas como esas que nombraste, depresión, ataques de pánico y demás. Tenemos que amoldarnos lamentablemente a esta situación y empezar a tener una vida virtual lejos de nuestros amados contactos. La capacidad de adaptación del ser humano es increíble. Yo no sé si es que tenemos o estamos obligados. Yo creo que vamos. O está mal puesta la óptica, si me lo permitís. En este tiempo, vos pensás que la ansiedad es una alerta, forma parte de nuestros recursos para poder darnos cuenta y percatarnos cuando una situación la podemos controlar o esta nos desborda. Pero nos han acostumbrado a vivir con eso. La parte buena. Exactamente. En el momento en que la podamos controlar, que la podamos verbalizar, que la podamos poner en palabra, está todo bien, porque forma parte de nuestro bagaje de recursos afrontativos a situaciones que nos pueden desbordar. En el momento en que esta ansiedad es más allá de lo esperable, que es continua en el tiempo, que uno siente que no la puede controlar, que lo paraliza, que no lo deja hacer, que incluso no puede explicar por qué se da, no lo puede poner en palabra, ahí sí es preocupante y empieza a requerir otro tipo de atención por parte de determinados profesionales. Lo que quiero es no poner la cuota de preocupación que muchas veces uno tiene pensando que cuando escucha términos asociados al campo de la salud mental piensa que todos los tienes. Todos hemos vivido a lo largo de esta pandemia situaciones de tristeza y por eso no vamos a diagnosticarnos con que tenemos una depresión. Claro. Hemos vivido situaciones de ansiedad o de sensación de incertidumbre y por eso no vamos a diagnosticarnos con que tenemos un trastorno. Eso compete a los especialistas que están facultados para dar esa certificación de saber. Pero sí también empezar yo creo que también es un proceso para empezar a reconocernos en nuestras emociones y en nuestras partes más vulnerables. Y lo que sí podemos hacer es empezar, más allá de los medios, que quizás no sea el face to face, el cara a cara, pero sí puedo empezar a ponerlo en palabras y poder compartirlo con el otro. Nos las hemos rebuscado todo este tiempo para seguir en contacto con el otro. Más allá de que ansiemos todo el tiempo los superabrazos, el manoseo, los besos, pero de alguna manera hemos rediseñado una nueva de sociabilidad a través de la virtualidad. Y yo creo que es lo que nos ha permitido sostenernos hasta ahora, por más que nos quejemos de que no le estamos pasando tan bien. Entonces me parece eso importante también, ver un poquito el vaso medio lleno de esta situación espantosa y empezar un poco a convivir con emociones que quizás estén un poco más frágiles, pero que podemos controlar. Bien. Y que son recursos que nos permiten de alguna manera adaptarnos a situaciones en este sentido totalmente imprevisibles. Y eso también es un mensaje que me parece importante. La verdad que siempre sos tan clara y oportuna con los conceptos que vertís, pero obviamente yo quiero redoblar la apuesta, Natacha, y la verdad que quiero que alguno de estos días te tomes el tiempo y puedas venir a brindarnos esta misma charla, pero en el piso, que estés con nosotros acá, como ya lo hiciste en alguna oportunidad, nos pases a visitar y también podamos tener este cara a cara, porque es cierto que te adoramos, te queremos, pero también tenemos una referencia profesional, que en este caso es tu hijo mayor que está laburando con nosotros y nos ayuda y nos produce tal cual. Se puso la camiseta hoy, se puso la camiseta, cara en el micrófono y tiró un par de chistes. Para deleite de la mamá. Un par de chistes muy particulares. Sí. Tal cual. Así que está más que planteada la invitación. No, me parece que no hace falta invitación, Nacho. Sos nuestra interconsulta obligada y tenés que estar en el piso de 0 horas. Es parte. Exactamente. Aportar de lo que sé. De lo que sé en el campo en que me manejo, ahí puedo aportar todo lo que quiera. Tal cual. Después no vamos a ser como los cubanos que decimos que somos parrucheros, ¿viste? Que
también tiene un poco... Nosotros decimos sanatero. Todo, El famoso chamullero. Exacto, el famoso tenemos chamullero. un poquito lo de eso, pero yo en ese sentido me preservo y la verdad que trato de compartir el saber que domino. Muy Del bien. otro opino, pero quizás en un ámbito más privado. Muy bien, y no tomas mate, Natacha. Y no tomas mate, se ve que vos te adelantabas a la pandemia, no te compartes un mate, Natacha. Buen cubano reverencia todo el tiempo el buen café. Muy bien, muy bien. Chapó para vos, muchísimas gracias por haber estado estos minutos al aire en Cero Las, por pasarlo, y obviamente la interconsulta obligada siempre va a ser con nuestra licenciada en psicología, que es Natacha Jiménez Omavilla, a quien le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros. Un placer nuevamente. Así es. Igualmente, gracias a usted también por la invitación.